preocuparte tanto. Bueno, estudiantes, sonó la campanita. Eso quiere decir que es la hora de reanudar la clase. Como siempre les digo, muy buenas tardes, estudiantes del segundo nivel medio tarde. Aquí, una vez más, en sus pantallas, le habla su profesor de inglés y también profesor tutor, Elias Rojas, junto al tío Francisco, aquí en el micrófono número 2, como coanimador. Hola, hola. Les traemos la continuación de la semana número 14 de inglés. Pero más que una continuación, es un pequeño repaso de los contenidos que ya vimos. ¿Por qué razón? Porque ayer vimos Ayer vimos todo, alcanzamos a ver todo. casi todo. Casi todo. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos para que así puedan tener un poquito más claro cómo responder la pregunta esencial. Vamos a ver cada uno de los contenidos que vimos el día de ayer. Los que ya enviaron la pregunta esencial, muchas felicitaciones. Hay 2 que tengo calificados, que fueron 2 que, si no me equivoco, alcancé a revisar anoche. Pero aquí ya tengo 5 personas que están con evaluación pendiente. Así que también los voy a ir informando, ¿ya? Al final de la clase, igual como fue la clase TIT, voy a estar revisándolos y voy a estar dando comentarios en caso de que su respuesta ha estado un poquito errónea. ¿Ok? Ok, entonces recordando el tema que nosotros vimos el día de ayer, como comenzamos, vimos entonces parts of an interview, partes de una entrevista. Y como dice ahí, una entrevista o diálogo sirve para saber si la persona que postuló al trabajo está calificado o calificada para el puesto vacante en el cual esta persona está postulando, ¿cierto? Como vimos en materias anteriores, hablamos de los job ads, los avisos de trabajo. Yo al ver un aviso de trabajo, al ver un job ad, entrego mi CV, mi currículum vitae, que fue una materia que vimos hace un par de meses atrás. Y luego de currículum te llaman. ¿Y te llaman para qué? Para una interview. Y nosotros tenemos que saber cuáles son las 5 partes que componen la entrevista. Una entrevista de trabajo. Como nombramos ayer, me imagino que muchos de ustedes que han trabajado han sido partes de una entrevista de trabajo. Y a veces estamos muy preocupados, muy nerviosos, pensamos, ojalá no decir algo que arruine mi oportunidad, ojalá decir algo siempre que aporte para mi futuro en esta pega. Esperamos todo eso, ¿cierto? Determina entonces una entrevista de trabajo, determina si el postulante es bueno para las necesidades de la empresa o no. O lo aceptan o ¡pum! Vacante. Entonces dijimos, tenemos 2 resultados posibles gracias a una entrevista de trabajo, que podrían ser, obviamente, que te contraten en poco tiempo o te llamaremos, o sea, no te contrataron. Entonces, al tener esas 2 respuestas, como dijimos antes, no te desanimes, no importa. Ellos se pierden a un buen trabajador, pero que no te vuelva a pasar de nuevo. Muchas veces pasa más que nada por que simplemente respondemos y respondemos lo que nos preguntan. Pero en muchas entrevistas de trabajo, lo que la persona espera que tú hagas es interactuar un poco más. No solamente responder, sino que empezar a dar un poquito más información, igual en relación a la pregunta que te están haciendo. Y también hablamos que había una parte en la que tú mismo podías hacer preguntas. Por ejemplo, las partes de una entrevista, dice aquí, que recuerden, una buena entrevista de trabajo se divide en 5 partes distintas. Un buen entrevistador, a good interviewer, va a checar, o checará, revisará, si tú puedes seguir el orden de esta entrevista de trabajo. Va a ir checando, ok, va muy bien con las partes de la entrevista de trabajo, excelente. El orden que nosotros vimos y que vamos a volver a revivir ahora, este orden es el más utilizado en las compañías más importantes del mundo al momento de hacer una entrevista. Compañías importantes como por ejemplo Doggies. Como por ejemplo, no en Doggies, pero compañías así grandes, no Facebook, porque las de Facebook son un poco más informales, pero en compañías más grandes como por ejemplo las empresas de Walmart,
Bueno, yo solamente conozco más que nada supermercados porque es los que más trabajé antes de ser profe. Las mineras también puede ser. Ya, en las mineras, me parece bien. Etcétera. Etcétera. Y, como dice ahí, siempre hay una parte donde tú puedes dar información, o mejor dicho, no es dar información extra, es un espacio extra donde tú puedes hacerle preguntas a la persona que te está entrevistando. Y dijimos que esas preguntas tenían que estar relacionadas con el trabajo, con la empresa, entre otros. Así que revivamos lo que son entonces las 5 partes de una entrevista de trabajo. Comenzamos el día de ayer con el opening, ¿cierto? Que como al abrirnos una puerta, abrir se dice open, y el opening en este caso va a ser una apertura, ¿ya? Y que la apertura, ¿qué era? Obviamente es el inicio de una entrevista de trabajo, el inicio de un diálogo. Y como dice ahí, al ser el inicio, ¿qué hacemos nosotros? Nos presentamos. Y al momento de presentarnos, nosotros tenemos que dar, obviamente, información sobre nosotros. Podemos, como dice ahí el ejemplo, podemos empezar a saludar, como es hello, my name is, mi nombre es, ¿cierto? Tanto, tanto, I am from, yo soy de, ¿ok? Y ahí pongo el nombre de la ciudad, I am from Quillota. Nunca pongan Quillota City porque eso no existe. No, no existe. No existe. Quillota ya es una ciudad. No sé por qué la gente le dice Quillota City, pero está bien. Quieren darle un poquito más de estilo. Pero es solamente Quillota. Todo bien. Ya. Entonces también puedes dar otros tipos de saludos, como por ejemplo, más formales, Chile City. No, si Chile no es una ciudad, no. Eso me reía. Ya. Tenemos otro tipo de saludos que son un poquito más formales, que están relacionados, obviamente, al momento del día. Como por ejemplo, good morning, buenos días, good afternoon, buenas tardes, y good evening, buenas noches. Recuerden, el good evening es para saludar en la noche. ¿Ok? En español nosotros decimos siempre good night, o sea, buenas noches para saludar y para despedirnos. En inglés se marca una diferencia. Good evening para saludar en la noche. Good night para despedirte. Se cierra el telón. Tiran los créditos. Cierran por fuera. Exacto. Eso sería evening. O si en vez de decir I am from, yo soy de, tú quieres decir otra frase, como la que aparece ahí abajo. En vez de decir yo soy de, I am from, tú puedes decir I live in. Yo vivo en. ¿Ok? Esta es entonces la parte del opening. Apertura. El inicio de mi entrevista de trabajo. Veamos el que aparece después. Después de esto tenemos entonces directing. Dirigir. Dirigir o direccionar incluso, se le dice. Es muy mala la acústica aquí. Pero entonces la palabra o la parte de este diálogo que es dirigir, dice, hablamos sobre nuestras experiencias y habilidades, experiencias laborales, en qué lugares o de qué tú has trabajado, y después habilidades, como nosotros lo nombramos la semana anterior, ¿cierto? ¿Cuáles eran mis habilidades positivas? Aquí nosotros también vamos a hablar de cuáles son mis habilidades. Respondiendo a lo primero, hablamos de la experiencia. I have worked in a supermarket. Yo he trabajado en un supermercado. Ahí hablamos de experiencia, ¿cierto? O también puede ser no dónde trabajé, sino que en qué cosa trabajé. ¿De qué? Ya puede ser un oficio o un trabajo, ¿cierto? Igual se puede completar con, así como esa oración, in a,
o cambia la forma de As a. as a. As a. Ok, en vez de in as, cuando quieres hablar de un oficio. Ok. Es como, yo he trabajado como, tanto. También en el caso de las habilidades, como nos vimos la semana pasada, tú podrías decir frases como, por ejemplo, what I highlight from myself is, lo que destaco de mí es. También otra de las que vimos la semana pasada, my best skills are, o my best skill is, ¿cierto? Y otra que vimos pero que no utilizamos, que era I am very good at teamwork. Soy muy bueno para trabajar en equipo. Y en el caso de que tú no tengas experiencia, puedes utilizar esa frase que aparece ahí abajo. I have no experience. Yo no cuento con experiencia o no tengo experiencia. Parte 3, que componen entonces una entrevista de trabajo, que es el interés. Pero aquí era cómo nosotros podíamos captar el interés de la empresa o cómo la empresa se puede fijar o capta el interés según nuestras respuestas. Las respuestas tienen que ser interesantes para ellos. En la parte de interés, entonces, nosotros íbamos a responder unas preguntas como por ejemplo, why do you want to work here? ¿Por qué quieres trabajar aquí? ¿Y por qué? Why do you want to work here? Ok. Y como respuesta tú le podrías decir, I want to work here because yo quiero trabajar aquí porque this is a very important company. Esta es una compañía muy, muy importante. Segunda pregunta que te pueden hacer, how much money do you want to earn? ¿Cuánto billullo, cuánto dinero te gustaría ganar? I would love to earn, me encantaría ganar 500,000, 500,000 pesos a month, al mes. Ok, eso, por ejemplo, es una pretensión económica que a ti te gustaría ganar cierta cantidad de dinero. Tratemos de que siempre sea una buena cantidad de dinero, pero también una cantidad de dinero realista. Digo, porque si va a decir, oh, quiero trabajar de profe, ¿con qué sueldo? Oh, 3, 4, 5 millones de pesos mensuales. Acorde con la realidad es otra. Muy, muy distinta. ¿Universidad? Muy, muy distinta. Otra pregunta, por ejemplo, que aparece aquí, how could you support this place? ¿Cómo puedes aportar o apoyar a este lugar? I think that, yo pienso que, I have the abilities to help your company. Yo tengo las habilidades para ayudar a tu compañía. Ok, entonces esos serían algunos. Hay más preguntas que yo puedo responder en interest, pero nosotros nos vamos a limitar a esto. ¿Ok? Y a otros ejemplos que vimos el día de ayer. Pero después de interest, aquí viene una parte que genera siempre un corte, que es contribution. En contribution es cuando tú contribuyes a esta entrevista, no solamente dando respuestas, sino que esta vez haciendo preguntas. Por lo tanto, aquí digo genera el corte porque te muestra otro tipo de actitud, sobre todo para la persona que te está entrevistando. Aquí se nota otro tipo de actitud. ¿A qué me refiero con actitud? No una actitud positiva o negativa, sino que muestran de que aquí hay mucho más interés que solamente dejar un currículum y trabajar. Aquí demuestra una persona que quiere saber sobre la empresa, quiere averiguar sobre este lugar. Voy a sacar esta cuestión mejor. ¿Ok? Aquí es donde las... ups, se cayó. Aquí es donde entonces las preguntas las empiezas a hacer tú. ¿Ok? Aquí es donde las preguntas las empiezas a hacer tú. Entonces tú puedes hacer preguntas relacionadas con la compañía, con la empresa.
Puedes hacerle preguntas, por ejemplo, sobre los ex trabajadores, el personal antiguo que estaba aquí ubicado, y también sobre el ambiente laboral, por ejemplo, cómo es el ambiente aquí. Como dice justo esa pregunta, how is the labor environment like? ¿Cómo es el ambiente laboral aquí? ¿Cierto? Tú le haces esa pregunta al entrevistador. El entrevistador la responde. Pero aquí tú solamente tienes que preguntar. Otra pregunta posible, why is there a vacant position? ¿Por qué hay un puesto vacante? Echaron personal, renunció personal, ampliamos un poco en nuestro espacio, por lo tanto necesitamos más personal, tenemos más clientes, por lo tanto necesitamos más gente, ¿cierto? Claro. Así que aquí tú les puedes hacer distintas preguntas. También le puedes hablar sobre la misma compañía o preguntar sobre la compañía. ¿Cuáles fueron las ganancias de la compañía el año pasado? ¿Qué le gustaría hacer la compañía en el próximo año? Si se ven también en otros rubros, ¿cierto? ¿Cuánto van a aportar al sello de educación para todos? Entre otros. ¿Ok? Así que prácticamente hacemos preguntas al entrevistador sobre el lugar, el ambiente, la gente, pero hagamos preguntas relevantes, como dijimos, no le vamos a preguntar ¿cuántas ollas de comida hace la tía del casino? No. ¿Cuántas ventanas tienen aquí? No le vamos a hacer una pregunta simple como ¿cómo estás? No, tampoco. Ya, así que hagamos preguntas que sean de carácter relevante y necesarias para averiguar un poquito sobre el lugar y que mostremos un cierto tipo de interés que sea atrayente en comparación a los otros entrevistados. Que habla fuerte, profe. Luego tenemos entonces la quinta parte. Si la primera parte era opening, la última parte va a ser entonces closing, el cierre, ¿cierto? Y aquí es donde you finish the conversation. Terminas la conversación. Finalizas entonces la entrevista. You thank for the interview. Agradeces la entrevista, como dice ahí, y además te despides. You say goodbye. Te despides. Finalizamos. Con eso entonces terminamos lo que es la entrevista de trabajo. Thank for your time, ¿cierto? Como, por ejemplo, gracias por tu tiempo. It was an interesting interview. Fue una entrevista muy interesante. Puedes también decir goodbye. Hasta luego, ¿cierto? See you later. Mejor. ¿Cierto? Nos vemos. Exacto, nos vemos. Entre otras, distintas formas de despedirte, pero no digas solamente un simple goodbye. Terminó la entrevista, señor. Ok, goodbye, chao, y me voy. No, eso no trata una entrevista de trabajo. Esas, entonces, son las 5 partes que componen una entrevista, ¿cierto? Y hicimos esta actividad, ya muchas personas la hicieron y me la enviaron, no la tienen que hacer ahora los que no la hicieron, pero los que ya la hicieron, bien, porque los que no hicieron la actividad de ayer van a hacer otra actividad hoy día. Y esta actividad era de unir lo que está en el cuadro de la izquierda con su respectiva parte, a qué parte de una entrevista de trabajo pertenece. ¿Ok? Por ejemplo, aquí decía, thanks for your time. Y el thanks for your time, gracias por tu tiempo, era una forma de closing, era una forma de cierre. La segunda, ni siquiera tengo que leerla completa para saber qué es. ¿Por qué? Porque la segunda, con la primera palabra que aparece ahí, ya sé a lo que se refiere. Al decir entonces hi, ¿cierto? Hola, por lo tanto, hola es un saludo inicial. El número 2,
y va a ser entonces un opening. En el número 3 tenemos entonces el interest, ¿cierto? Aquí es donde nosotros decimos cosas que sean interesantes para captar la atención de la empresa. Interest. Y por descarte, obviamente, el número 4, I am very creative and punctual, habla de características mías. Ahí estábamos dirigiendo. Por lo tanto, el número 4 iba a ser directing. Recuerden, es directing, direct. Por eso el grupo se llama... ¿No es One Direction? No es One Direction. El grupo es One Direction. Sí. Así que, ojo ahí, corregir. Muchas gracias, profesor. No, no hay problema. Cuando quieras, estimado tío Francisco. Ya, pero esto entonces sería los contenidos que vimos. Ahí podemos ubicar entonces cada uno de estos. Bueno, a la gente que no hizo la actividad de clase, de todas maneras, les tenemos otra actividad. A los que ya la enviaron, déjenla ahí enviada, no se preocupen. La actividad 1. No es necesario que hagan la actividad que viene ahora. Si ustedes quieren si ustedes la quieren hacer, perfecto. Los que no la hicieron esta de ayer, van a hacer esta de ahora. Actividad complementaria, dice ahí. Refiriéndonos entonces a los trabajos. Aquí aparecen una serie de 5 preguntas. ¿Ok? Para no olvidar, ya que estamos en la unidad de trabajo, para que no olvidemos cuáles son algunos trabajos u oficios, vamos a responder estas preguntas. Y aquí en la instrucción dice, trata de nombrar 2 o 3 respuestas por cada pregunta. Así que, si tú quieres tener un puntito extra para la pregunta esencial de esta semana, por favor, haz esta actividad complementaria. ¿Ok? Aprovechen de hacerla. Esta actividad está muy, muy fácil. Así que, estudiantes, comenzamos, dice aquí, la primera pregunta. Which jobs are related to health? ¿Qué trabajos están relacionados con la salud o con el área de la salud? Y ahí ustedes dan nombran 2 o 3 trabajos u oficios. ¿Ok? Tienen que ser 2 o 3. No es un trabajo, no son 4 trabajos, 2 o 3. ¿Ok? Y solamente nombren los trabajos. No es necesario que me den una respuesta completa en inglés. Solamente nombren los trabajos en inglés me refiero. Pero no es necesario hacer una respuesta completísima. Solamente nombren los trabajos en inglés que responderían a esa pregunta. ¿Qué trabajos están relacionados con el área de la salud? La letra B, ¿cierto? Dice, in what jobs do you earn a lot of money? ¿En qué trabajos tú ganas muchísimo dinero? ¿En qué trabajo ocurre eso? Y ahí tú nombras entonces también 2 trabajos u oficios. Letra C, ¿cierto? En la letra C, la pregunta dice, in what job is it important to work as a team? ¿En qué trabajo o en qué trabajos es importante trabajar en equipo? ¿En qué trabajo será importante trabajar en equipo? Muy buena pregunta. Ahí usted responde entonces con 2 o 3, en el caso que ustedes quieran el puntito extra. No 4. Exacto, no 4, 3 nomás. En el caso que ustedes quieran el puntito extra para la pregunta esencial. Letra D. Dice aquí la letra D. What job requires the person to be patient? ¿Qué trabajo requiere que la persona que esté trabajando sea muy paciente? Hay algunos trabajos que sí requieren que tú tengas muchísima paciencia. ¿Cuál sería entonces ese trabajo que me va a requerir
tener paciencia. Y por último, dice aquí la letra E, que puede ser un poco controversial, pero esto pasa realmente. What is a job that only has women as workers? ¿Qué trabajo solamente tiene mujeres como trabajadoras? O que sea un trabajo que sea en su mayoría mujeres. Para no hacerlo tan específico. ¿Qué trabajos contratan mayoritariamente mujeres? Profesor, solamente se enumera, se escribe nada más. ¿Qué cosa? Hay que responder de una manera... No solamente nombrando los trabajos en inglés. Ah, ya. Por cada una de esas preguntas. Ya, gracias. Hay que hacer una respuesta completa específica en inglés. Solamente nómbrame los 2 o 3 trabajos y nada más. Pero ese vocabulario en inglés. Profesor, ¿Dónde se envía? Al WhatsApp. Escuché un profesor por ahí. ¿Alguien dijo profesor? lo que pasa es que justo me llamaron, entonces no alcancé a escuchar las instrucciones. Ya, esto es una actividad complementaria. Si tú no hiciste la actividad de ayer, que era esta, la de unir, ¿cuál era cuál? Si no la hiciste y no la enviaste, entonces te corresponde hacer esta actividad complementaria para así tener un puntito extra a la pregunta esencial. Tienes que dar respuestas relacionadas con trabajos. ¿En qué sentido? Te pide que nombres 2 o 3 trabajos u oficios por cada pregunta. Y solamente nombrarlas en inglés, solamente nombrarlos. Por ejemplo, la primera pregunta dice, ¿qué trabajo está relacionado? ¿Qué trabajos están relacionados con el área de la salud? La letra B, ¿en qué trabajo tú puedes ganar mucho dinero, mucho billullo? La letra C, ¿en qué trabajo es importante trabajar como equipo o trabajar en equipo? La letra D, ¿qué trabajo requiere que la persona sea muy paciente? ¿Cierto? Y en la letra E, ¿cuál es un trabajo que solo contrata mujeres o que en su mayoría contrata solo mujeres? Y ahí entonces tienes que nombrar 2 o 3 por cada una de esas preguntas, en inglés, obviamente. Solamente nombrarlos. Eso es todo lo que hay que hacer, Graciela. Gracias, profe. No hay problema. Y después retomando, pasaríamos a la pregunta esencial 14, ¿cierto? Y como dice ahí, estábamos imaginando que estábamos en una entrevista de trabajo y utilizando los ejemplos vistos de la materia de esta semana, completa los siguientes parts of an interview con información propia. Recuerda que tu respuesta debe ser en inglés y que puedes usar traductor para algunas oraciones o palabras. Por ejemplo, aquí dice, can you introduce yourself? Puedes presentarte. Y ahí comienzas, my name is, tanto, I am, tantos años, el número, I live in, yo vivo en, y la ciudad, ¿cierto? Quillota significa. ¿En serio? Sí. No tenía idea. No puedo decir. Por el árbol caído. ¿Sí? Sí. Ah, aprendimos algo el día de hoy. No sabía que en lenguaje de señas quillota era así. Como dejar caer el brazo, ¿cierto? Mitch. Curioso. Siempre podemos aprender algo nuevo. Muchas gracias. What can you tell me about yourself? ¿Qué puedes decirme de ti? Y aquí es la parte de directing, ¿cierto? Donde hablamos de experiencia. I had worked as a... Yo he trabajado como un qué, como una qué. Before, antes. My best skill is. Mi mejor habilidad es. Luego, how much money would you like to earn here? ¿Cuánto dinero, cuánto billullo te gustaría ganar aquí? I would like to earn, y el monto en números. Amount. Me gustaría ganar tanto al mes. Y los últimos 2 son los que hay que completar de forma libre. ¿Ya? Hazle una pregunta
al entrevistador relacionado con el lugar. Y por último, cierra la entrevista al final. Y eso es todo lo que tenemos que hacer.